Descubre los increíbles y sorprendentes números ocultos de muertes medievales revelados. Ana había estado sumergida en su investigación durante días, con un viejo diario de su abuela en sus manos, lleno de relatos de valentía y sacrificio. Desde la muerte de su abuela, la figura de la mujer que una vez le dio vida a sus historias se había convertido en su motor y su sombra. Cada palabra leía despertaba un torbellino de preguntas en su mente. ¿Realmente quería desenterrar aquellos oscuros secretos familiares? ¿Acaso la historia de su linaje estaba marcada por la tragedia de muertes misteriosas en medio de guerras medievales? A medida que los números ocultos comenzaban a tomar forma, una sola imagen surgió ante sus ojos, la desesperación de su abuela, encerrada en un ciclo de pobreza y sacrificio. Sus compañeros académicos, hombres y mujeres que a menudo la miraban con desdén, la consideraban una soñadora, una joven que quería encontrar su lugar en el mundo de la historia, pero que, según ellos, no entendía las reglas del juego. La crítica hacia su trabajo siempre lo había visto como un obstáculo a su altura, pero esta vez, las puertas podrían abrirse si sus descubrimientos eran auténticos. Sin embargo, al buscar esos números ocultos, Ana enfrentaba un dilema desgarrador: debería contar lo que encontró, arriesgándose a abrir viejas heridas, o proteger el recuerdo de sus ancestros en un acto de lealtad familiar. A veces, el peso de la verdad podía ser insoportable. Mientras su mente giraba en busca de respuestas, el sudor comenzaba a acumularse en su frente. Se sentía atrapada. El manuscrito que encontró no solo describía muertes, sino que también revelaba secretos que estaban mejor olvidados. Su respiración se volvía irregular al visualizar a sus ancestros, rodeados de violencia y dolor. Las emociones la invadían y la hacían dudar de su capacidad. La historia que había decidido contar podría arruinar la memoria que había construido su familia con tanto esfuerzo. Antes de continuar, necesito contarles algo importante que está pasando. YouTube ha estado haciendo cambios en el sistema y muchas personas están perdiendo las notificaciones de los canales que siguen. Si están disfrutando el contenido, hagan clic en la campanita y marquen todas las notificaciones para que no se pierdan los próximos videos. Y si pueden dejar un me gusta, realmente ayuda con el alcance. En serio, hace la diferencia. O, díganme en los comentarios desde donde están viendo. Siempre tengo curiosidad de saber quién está del otro lado de la pantalla. Ahora continuemos. Con cada nuevo hallazgo, la angustia la abrumaba. Adentrándose en el oscuro pasado de su familia, se daba cuenta de que cada revelación la separaba más del legado que su abuela había intentado proteger. Ana sentía que su corazón se hundía en un mar de confusión. De un lado, el compromiso como historiadora que la impulsaba a develar la verdad y, del otro, el amor por su familia que la empujaba a permanecer en silencio. A medida que sus descubrimientos buscaban la luz, la presión aumentaba y su mente estallaba. ¿Qué diría su madre al enterarse de que su pasado estaba manchado de tragedia? El mero concepto de heredar el dolor de su familia era aterrador. Ante esta tormenta de emociones, Ana se preguntaba si realmente conocía la historia que había decidido relatar, y en ese instante crucial, el temor se adueñaba de ella. Una verdad podía romperla por dentro o liberarla. ¿Qué camino elegiría y a qué precio? Mientras las sombras de dudas y temores se cernían sobre Ana, una pequeña chispa de determinación comenzó a encenderse en su interior. Se encontraba sentada frente a la mesa de su estudio, el diario de su abuela abierto en la página que había marcado como clave. Con cada relato que leía, la conexión con su pasado se hacía más intensa, y esa conexión la empujaba, aunque le aterrara. No estaba sola. Esa historia era suya, y la historia de su familia, aunque llena de dolor, merecía ser contada. Cerró los ojos y respiró hondo, escuchando el sutil murmullo de lo que podría ser. De repente, se dio cuenta de que cada descubrimiento que había hecho no solo tocaba el pasado, sino que también podía definir su futuro. ¿Cómo podía avanzar como historiadora si no se atrevía a explorar lo que había a la vista? Nada en su formación la había preparado para esta encrucijada moral. Decidió que no podía dejar que el miedo la paralizara. La historia debía ser presentada con un contexto claro, y eso incluía reconocer el sufrimiento y la valentía de quienes habían padecido. Con esta resolución encarnando su espíritu, comenzó a tomar notas sobre cómo podría abordar su investigación de forma responsable. La revisión de los datos, la confrontación con el dolor y la necesidad de una narrativa que honrara a sus ancestros se convirtieron en su brújula. Ana, con determinación renovada, buscó el apoyo de un mentor en su universidad, un profesor que había defendido durante años la importancia de abordar la historia desde múltiples perspectivas. Sabía que necesitaba orientación, no solo académica, sino también humana.
El día que se reunió con él, su corazón latía con fuerza. Las palabras que compartió fueron sinceras, cargadas de la angustia que había podido aliviar un poco al ponerlas en voz alta. Fue un momento de liberación, una apertura a un mundo en el que su realidad profesional podría alinearse con su crecimiento personal. Estaba dispuesta a aceptar su propia vulnerabilidad. Durante la conversación, el profesor la animó a redescubrir su propia voz, le sugirió que explorara más allá de los números fríos, cuestionando todo lo que su familia había sostenido durante años. A medida que se adentraba en esta nueva etapa de su investigación, entendía que los recuerdos de su abuela irían mucho más allá de las páginas amarillentas de un diario. La esencia de sus ancestros vivía dentro de ella, y eso le daba poder. Ana comenzó a alternar tareas, la investigación empírica con la reflexión personal, escribiendo artículos sobre sus hallazgos y cómo estos resonaban en su vida actual. Cuestionó metódicamente cada narración familiar, desafiando los mitos y buscando la verdad detrás de las leyendas. Con cada pequeño avance, su confianza crecía, y empezó a darse cuenta de que esta búsqueda no solo era por su familia, sino por ella misma. No obstante, a medida que su trabajo progresaba, comenzó a temer que los patrones del ayer se repitieran. ¿Acaso la verdad que la liberaría también podría surgir como una maldición para su familia? En esa encrucijada, recordó el antiguo dicho, el conocimiento es poder. Sin embargo, también sabía que un poder mal utilizado podía llevar a la destrucción. Mientras su mente lidió con esta carga emocional, un nuevo mensaje llegó a su bandeja de entrada, una invitación a presentar su trabajo en una conferencia académica importante. Era una oportunidad única de mostrar su investigación, pero también una probada de fuego. Se atrevería a compartir no solo los números ocultos, sino también su comprensión del dolor que habían llevado. El desafío se prolongaba ante ella como una tormenta oscura en el horizonte. Ana sabía que el momento decisivo se acercaba, y con él, la inevitable confrontación con la verdad en su forma más cruda. Un futuro brillante o una oscuridad ancestral, algo dentro de ella lo predecía, y un frágil equilibrio se había establecido en su interior. ¿Qué escogería al final y a qué costo? Ana se pasó la noche en vela, revisando sus notas y el cuaderno donde registraba las primeras ideas para su presentación. Con el pasar de las horas, la ansiedad se transformó en un torrente de creatividad, pulsando en sus venas como un mantra constante: la historia debe ser compartida. Pero la presión era abrumadora, el temor a fracasar la acució. Despertó al nuevo día con una decisión: en lugar de evadir las verdades que podrían doler, debía abrazarlas. Así, en su lugar de estudio, se sentó frente a su computadora, la pantalla iluminando su rostro. La idea de integrar relatos de dolor con hallazgos históricos comenzaba a resonar en ella como una melodía familiar. Comprendía que no sería solo números secos, sino un hilo vibrante entre generaciones. Lo que debía comunicar era más que un análisis académico, se trataba de un legado. Cada palabra que tecleaba sentía el peso de las historias olvidadas. En su mente, los rostros de su abuela y sus ancestros cobraban vida. ¿Cuál era su verdad? ¿Cómo podían ser juzgados a través de los ojos de un presente que había cambiado tanto? Con la visión clara de conectar el pasado con el presente, Ana se permitió explorar la cruda vulnerabilidad de sus personajes históricos. Finalmente, el momento de la presentación llegó. Se encontraba frente a un auditorio lleno de académicos, la exposición lista para ser compartida. Su discurso comenzó a fluir, cargado de pasión, mientras narraba la vida de los que habían sido silenciados por el tiempo. Las cifras de muertes medievales que había recopilado no eran solo estadísticas, cada número representaba un ser humano con un relato de amor, dolor y sacrificio. Su voz resonaba con fuerza, y a medida que avanzaba, notó miradas intrigadas entre el público. Algunos tomaban notas, otros fruncían el ceño ante los datos confrontativos, pero se encontraba en su elemento. En ese instante, Ana comprendió que había logrado abrir un espacio para el diálogo. La historia, a menudo considerada como una ciencia fría, se había convertido en un puente emocional. Cuando finalizó su exposición, el silencio en la sala fue palpable, como si todos los presentes contuvieran la respiración. Al concluir, el aplauso llegó con retardo, como si la audiencia estuviera todavía procesando el impacto de lo que había escuchado. Ana se sintió etérea, levantándose de su silla con un nuevo sentido de propósito. Los números ocultos que había revelado no solo habían traído a la luz realidades pasadas, sino que también habían inaugurado un nuevo camino para su propio viaje como historiadora. Pero la verdadera tormenta se desataría en una conversación posterior. Una mujer del público se acercó a ella con el rostro pálido, sus ojos reflejaban tanto reconocimiento como temor.
Le reveló que su propia familia había vivido experiencias similares y que lo que Ana había expresado había resonado con su propia historia. Entonces, le hizo una pregunta que lo cambiaría todo. ¿Estás dispuesta a colaborar en un proyecto que también toca las sombras de tu historia familiar? Su corazón dio un brinco. Una nueva dirección se abría ante ella, pero Ana sabía que tocaba las profundidades de sus propios miedos. ¿Sería capaz de enfrentarse a sus propios ancestros, explorando el dolor que había evadido por tanto tiempo? La decisión ardía como una llama dentro de su pecho. Aquel encuentro marcaba el inicio de una nueva búsqueda. La próxima semana prometía ser una prueba crucial en su camino. Determinado a adoptar este nuevo reto, Ana miró a la mujer intensamente. «Estoy lista para descubrir lo que aún está escondido», respondió con firmeza. Sin embargo, en el fondo de su ser, una inquietante pregunta seguía retumbando: ¿cuáles serían las consecuencias de excavar en la memoria, y a qué precio? La sombra de lo desconocido se cernía sobre su futuro. Ana comenzó a investigar con desesperación, sumergiéndose no solo en los libros de historia, sino en archivos familiares y documentos que nunca había explorado. La mujer que se le había acercado se llamaba Verónica, y había resultado ser una investigadora apasionada que había dedicado años a desenterrar la historia de su propia familia. Juntas, sellaron un acuerdo tácito de compartir su conocimiento y sus hallazgos. Lo que a Ana le resultaba abrumador a solas, parecía más ligero en compañía. El primer día de su colaboración se la pasaron en una biblioteca llena de polvo. Ana tuvo que recordar cómo era ser estudiante, pero esta vez el impulso no era solo académico. Se trataba de un compromiso personal. Decidió ser inmune a la presión externa, centrándose en su deseo de entender mejor la historia de su propia familia. La conexión emocional era abrumadora. Cada voz del pasado que emergía entraba en resonancia con su evolución profesional. Mientras recorrían archivos, Ana empezó a desentrañar patrones de la historia familiar que nunca le habían sido contados. Datos sobre migraciones forzadas, pertenencias y desplazamientos se entrelazaban con la historia de su abuela, revelando una red de sufrimientos que resonaban con las cifras que había expuesto en su presentación. Sin embargo, había un miedo latente que la acompañaba. ¿Estaba dispuesta a confrontar su propia historia si su familia también había sido parte de relatos oscuros? Un día, mientras revisaban registros, Ana encontró un nombre familiar desconocido que la dejó helada: un tío abuelo que había desaparecido durante un conflicto violento. Su corazón se aceleró. ¿Por qué nunca se habló de él dentro de su familia? La inquietud la llevó a profundizar más. Tenía el deseo ardiente de desenterrar cada rasgo de su historia, pero había una línea delgada entre descubrir verdades y descubrir dolor. La presión aumentaba. No solo debía rendir cuentas a Verónica, quien esperaba ver avances en su trabajo, sino que también enfrentaba la posibilidad de desvelar verdades dolorosas que cambiarían para siempre su conexión con su linaje. La ansiedad parecía un dobladillo persistente en su mente y optó por buscar ayuda. Este proceso no debería ser un camino en solitario, pensó. Buscó el consejo de un terapeuta que había estudiado la relación entre la historia familiar y el bienestar emocional. Las sesiones comenzaron a desgastar su valentía, pero a la vez la empujaron a confrontar su realidad de forma más efectiva. Aprendió que enfrentar la dolorosa historia que había decidido explorar no la definiría por completo. Podría, en cambio, transformarla en la fuerza de su narrativa. Tomó notas de cada descubrimiento, cada emoción y cada interrogante que la atormentaba. Las sesiones se convirtieron en un espacio seguro donde podía articular sus miedos y su deseo de claridad. El ciclo de descubrimiento y autoconfrontación era implacable. Cada semana, los nuevos hallazgos de su familia parecían abrir otra puerta hacia un ciclo interminable de preguntas. Pero, inevitablemente, la emoción de descubrir la historia real de su familia la armaba de valor. Una tarde, mientras revisaba viejos diarios familiares, encontró una carta amarilla, rasgada en las orillas, escrita por su abuela. La letra temblorosa describía no solo los hechos, sino también los sentimientos que acompañaban cada suceso. Ana sintió que esa carta podía ser la clave para entender el dolor que había mantenido oculto. Pero al mismo tiempo, se preguntaba, ¿estaría preparada para descubrir los secretos que podrían cambiar sus percepciones sobre sus antepasados? Con el corazón latiendo fuertemente, tomó la decisión de leerla en voz alta a Verónica en su próxima reunión. Lo que podría ser un descubrimiento poderoso también representaba un riesgo. ¿Podría la verdad liberarla o condenarla? La sabiduría de su abuela la instaba a mirarlo de frente, pero el miedo aún estaba presente, amenazando con hacerle dudar de su camino elegido. Estaba en la encrucijada. Entre mantener el legado de silencio o abrirse a una nueva verdad. A medida que se acercaba a esa reunión,
Ana sentía que un nuevo capítulo de su historia estaba por escribirse. ¿Sería capaz de desvelar secretos y, al mismo tiempo, reconciliar su identidad con la del pasado? La confrontación estaba a la vuelta de la esquina. Ana llegó a la biblioteca más tarde de lo habitual, con la carta de su abuela en el bolso, sintiendo el peso de sus palabras mientras la leía en su mente. La elección de compartirla con Verónica estaba impregnada de inseguridad, pero también de una mezcla de anticipación y desafío. La carta podía ser la brújula que necesitaba para descubrir no solo la historia de su familia, sino también la suya propia. Al entrar, se sintió abrumada por el ambiente cargado de polvo y papeles. Verónica la esperaba con una sonrisa, pero Ana notó la intensidad en su mirada. Se sentaron a una mesa, el sonido de las hojas al pasar cuajándose en el aire denso. Ana tomó aire profundo, el mantra de que confrontar su historia podría liberarla resonaba en su mente como un eco constante. Sin embargo, cada palabra que salió de su boca parecía repelerse en su mente, enredándose en un mar de dudas. ¿Cómo ha ido tu búsqueda? ¿Tienes algo interesante para compartir?, preguntó Verónica, con su tono de voz cargado de entusiasmo. Ana dudó. ¿Cómo compartir algo tan personal? ¿Algo que la conectaba tan íntimamente a un pasado lleno de sombras? Al final, decidió que, si había un momento para abrirse, ese era. Sus manos temblorosas sacaron la carta y la colocaron sobre la mesa, como si la depositara en el altar de su revelación. Quiero leer esto. Es una carta de mi abuela, dijo, su voz casi un susurro, pero con una determinación renovada. Verónica asintió, su mirada se concentró en Ana a medida que asumía la carga de la historia. Con cada palabra leída, Ana sintió que las paredes del silencio familiar comenzaban a ceder. La carta revelaba una historia de amor y pérdida, pero también de decisiones dolorosas que resonaban en la vida de Ana. A medida que la leía, sus emociones fluctuaban entre la tristeza y la revelación. Finalmente, tras leer la última línea, las lágrimas asomaron a sus ojos. Verónica observó en silencio, comprendiendo el momento de vulnerabilidad que Ana estaba atravesando. ¿Cómo te sientes?, preguntó Verónica al terminar. Es como si finalmente tuvieras un mapa. Pero también hay tanto dolor que nunca entendí. ¿Cómo puedo reconciliarlo? ¿Es posible que todo el sufrimiento de ellos afecte a mi vida? Ana cuestionaba, luchando para encontrar respuestas en medio de la confusión que comenzaba a disiparse. Verónica tomó un momento. La carga puede ser pesada, pero puede transformarse en una forma de poder. Cada paso que das hacia la verdad es también un paso hacia tu propia liberación. Esa reflexión abrió la puerta a una nueva dirección en su proceso. Ana no solo debía investigar los hechos, sino que debía enfrentarse a sus emociones. Comenzó a planear su próxima reunión con el terapeuta, tomando más notas esta vez, no solo sobre los hechos históricos, sino también sobre el impacto emocional que esos hechos tenían en su vida presente. Pero el camino aún no estaba claro. Mientras se adentraba en el océano de la historia de su familia, Ana empezó a reconocer que podría haber secretos más oscuros por descubrir. Cada registro que revisaban podría arrojar luz sobre una verdad que había estado oculta por demasiado tiempo. Sin embargo, se sintió más empoderada que nunca, lista para abordar la historia con nuevos ojos y un corazón decidido. En sus siguientes sesiones, Ana se preguntaba, si los secretos de su familia estaban conectados a atroces eventos en su historia, ¿podría alguna vez perdonarlos? La historia la perseguía. Mientras en su corazón había una nueva determinación por aprender, había también un miedo persistente. La pregunta seguía retumbando en su mente, ¿qué más podría encontrar en las sombras de su linaje?, cuando, tras una intensa investigación, se topó con una mención inesperada durante una tarde en la biblioteca. Un rayo de incertidumbre cruzó su mente. Un documento que parecía insignificante al inicio contenía el nombre de su tío abuelo. Y más allá de eso, había un nuevo hilo que podía desatar un pasado aún más turbulento del que había imaginado. ¿Hasta dónde estaba dispuesta a llegar por la verdad? Podría replantearse su relación con su historia y a la vez con su futuro. La confrontación no solo estaba por venir con su familia, sino que se tornaría inevitable con cada línea que desenterraba. Ana se sintió posicionada entre lo que era y lo que podría llegar a ser, y el deseo de desenterrar lo desconocido la empujaba hacia adelante en su búsqueda. El ciclo apenas comenzaba a girar, estaba en la cordura de un descubrimiento que podría cambiar su legado para siempre. ¿Debería seguir desenterrando secretos oscuros, incluso si podían abrir viejas heridas? En su próxima visita a la biblioteca, Ana estaba decidida. El documento que había encontrado no solo mencionaba a su tío abuelo, sino que insinuaba un escándalo que había permanecido enterrado.
Aquel día, la luz que entraba por los altos ventanales iluminaba sus problemas de manera inquietante, cada impulso de su curiosidad la guiaba hacia la búsqueda de una verdad que podía ser devastadora. Con cada página que hojeaba, la historia de su familia se tornaba más compleja. A través de registros antiguos, comenzó a desentrañar detalles de la vida de su tío abuelo, un hombre que resonaba débilmente en su memoria. Lo que antes parecía un mero pedazo del pasado, daba cuenta de decisiones fatídicas, de traiciones y secretos que afectaron la vida de sus antepasados. Las notas de su investigación se llenaban de preguntas que escalaban en su mente. ¿Qué papel desempeñó realmente en la historia familiar? ¿Por qué siempre se evitó hablar de él?, pensó mientras las ideas se agolpaban en su mente. Cada nuevo dato recogido parecía abrir más puertas a un laberinto del que no estaba segura de querer salir. A medida que se sumergía más en la investigación, Ana descubrió que los secretos familiares a menudo se entrelazan con atrocidades pasadas. Entre las notas desordenadas de historias orales, encontró referencias a eventos que, de ser ciertos, tendrían el poder de redefinir no solo su pasado, sino su identidad. Los ecos de sus antepasados resonaban en su mente, sus elecciones le habían legado sombras que pesaban en su ser. Durante sus sesiones de terapia, comenzó a explorar no solo estas revelaciones, sino también cómo su historia se entrelazaba con los sentimientos de ira, tristeza y, a veces, hasta repulsión. ¿Era posible que su vida estuviera influenciada por decisiones que nunca tomó? El peso emocional de aprender sobre un pasado complicado la hizo cuestionar su legado familiar. Cada uno de nosotros asume una carga, le dijo su terapeuta. ¿Qué pasaría si decidieras liberarte de ella? Si tomaras una decisión consciente de no permitir que los errores del pasado definan tu futuro. Ana reflexionó sobre esta idea. La perspectiva de soltar el peso familiar era liberadora, pero prospectiva. La posibilidad de convertirse en la arquitecta de su destino comenzaba a florecer en su interior. Sin embargo, la incertidumbre sobre lo que encontraría la mantenía al borde. Las historias de traiciones y secretos alimentaban sus temores más profundos. ¿Qué pasaría si al desenredar su historia descubría que algunos miembros de su familia fueron responsables de actos intolerables? La verdad parecía esconderse entre líneas llenas de sombras, listas para arrastrarla hacia un abismo de revelaciones inquietantes. Mientras continuaba con su investigación, Ana se encontró en la intersección entre el pasado y su futuro. Tomó la decisión de buscar a alguno de sus parientes más lejanos. Tal vez ellos pudieran arrojar luz sobre la figura de su tío abuelo y darle sentido a lo que parecía ser un rompecabezas incompleto. Era un paso difícil, pero cada día su determinación crecía, moviéndose del temor hacia una búsqueda genuina de respuesta. Finalmente, una tarde, encontró un número de teléfono que podría conectar sus dos mundos. ¿Era prudente llamar? La ansiedad se apoderó de ella, pero a su vez, la adrenalina de lo desconocido la impulsó. La búsqueda de la verdad estaba tomando forma, desdibujando la línea entre el miedo y la curiosidad. Con el teléfono en una mano y el corazón acelerado, Ana respiró profundamente, preparándose para una conversación que podría reconfigurar su historia familiar. Mientras su dedo temblaba sobre el botón de marcar, una ola de determinación le recordaba que a veces, la verdad duele, pero también puede ser el primer paso hacia la liberación. ¿Lograría desentrañar lo que parecía un oscuro secreto familiar o se vería atrapada en un laberinto de dolor y revelaciones impactantes? La llamada resonó en la habitación como un eco distante. Ana sintió cómo su estómago se contraía mientras esperaba que la línea conectara. Las posibilidades giraban en su mente, cada una más intensa que la anterior. Finalmente, una voz grave y serena respondió al otro lado, rompiendo el silencio que envolvía su mundo. «Soy Ana», dijo, tratando de contener el temblor en su voz. La respuesta fue cordial pero distante. Su primo, al que apenas conocía, parecía amable y dispuesto a conversar. Sin embargo, las respuestas no fluían como ella esperaba. Cada pregunta sobre el tío abuelo desencadenaba un torrente de emociones complejas que iban desde la curiosidad hasta la ansiedad. Mientras el diálogo avanzaba, Ana percibía que su primo también vacilaba al mencionar ciertos temas. Había un silencio profundo cada vez que tocaba el escándalo que había encontrado en los documentos. Su mente se debatía entre las ganas de seguir indagando y el deseo de no abrir viejas heridas. Aún así, el impulso de descubrir la verdad superaba sus temores. Su primo compartió algunas anécdotas sobre la familia, pero al hablar del tío abuelo, una carga palpable llenó el aire. Era un hombre complicado, confesó con una voz que apenas disimulaba la incomodidad. Ana sintió que esas palabras eran un avance, un destello de luz en su búsqueda,
pero también un preludio al dolor que sabía que debía enfrentar. Al finalizar la conversación, Ana sintió una mezcla de alivio y frustración. Había aprendido poco, pero había vislumbrado que aquellos secretos no solo estaban enterrados en viejos documentos, sino en las emociones de su propia familia. Estrategias de aferrarse a lo que se sabía o a lo que se había dejado de lado. Esa lucha interna se reflejaba en sus propias elecciones. ¿Cuántas veces había evitado señalar algo incómodo en su propia vida? Tomó un momento para respirar. La determinación que había sentido antes de la llamada seguía ahí, pero ahora se fortalecía con una nueva claridad. Aquella búsqueda había trascendido la simple curiosidad, se había convertido en una cuestión de identidad. No solo se trataba de descubrir las sombras del pasado, sino de enfrentarse a las consecuencias de esas sombras en su presente. En sus próximas sesiones de terapia, Ana compartió las emociones que había experimentado, desnudando su vulnerabilidad ante el espejo de su psiquiatra. Siento que esta búsqueda me está transformando, admitió. Con cada revelación, cuestionaba no solo el legado familiar, sino también las raíces de su propio comportamiento. ¿Era posible que el miedo al enfrentamiento fuera un reflejo de lo que había heredado de su familia? Su terapeuta asintió. La historia familiar puede ser tanto una carga como un legado. La forma en que decides afrontar tus raíces es lo que realmente definirá tu camino. Estas palabras resonaron en ella, como un mantra. Esa elección comenzaba a parecerse cada vez más a un trabajo de construcción personal. Ana decidió que no podía detenerse. Las sombras no se disiparían solas. Así, comenzó a trazar un plan. Visitó archivos públicos, contactó a más parientes y tomó notas con la meticulosidad de una investigadora. Cada información, cada pequeño detalle se convirtieron en piezas de un rompecabezas, y ella era la arquitecta. En una fría tarde de noviembre, mientras contemplaba antiguas fotografías familiares, se sintió intrépida. La pregunta de si podía cambiar su futuro permanecía en su mente. Con cada conexión que hacía, sus raíces se entrelazaban más con su determinación de salir adelante. Sin embargo, una sombra seguía acechando. ¿Cuántas verdades dolorosas estaban por descubrirse? Fue en ese preciso momento que recibió un correo electrónico de un pariente desconocido que afirmaba tener más información sobre el tío abuelo. La información prometía ser un gran avance, pero Ana sintió un escalofrío. ¿Era el momento de abrir la puerta a lo inesperado, o debía actuar con cautela? La decisión estaba a la vista, como un nuevo umbral hacia lo desconocido. Ana no podía dejar de mirar la pantalla en su computadora. El correo era escueto, pero las palabras parecían vibrar con una energía que la llamaba. Tengo información sobre el tío abuelo que podría interesarte. Contáctame. Sus dedos acariciaron el teclado, indecisos. El deseo de saber más chocar con la inquietud de lo que podría descubrir. ¿Qué secretos estaban ocultos detrás de esa oferta? Después de unos instantes de reflexión, optó por responder, sintiendo que el impulso de la curiosidad la arrastraba. Gracias por tu mensaje. Estoy muy interesada en saber más. Enviando el correo, se sintió un poco aliviada, pero a la vez abrumada por la posibilidad de lo que podría surgir de aquella conexión. Las horas siguientes se convirtieron en una mezcla de anticipación y ansiedad. Ana se sumergió en su investigación, revisando documentos, registros y fotos, buscando alguna pista que pudiera darle sentido a la misteriosa revelación. La terapia también ocupaba un espacio crucial en su rutina. Cada sesión se sentía como un avance en la construcción de su identidad. Hablar sobre sus descubrimientos y miedos se volvían más fáciles. ¿Cómo confrontar lo que está oculto? ¿Qué significado tiene descubrir las verdades que provocan miedo? Eran preguntas recurrentes en su mente. Con el entusiasmo renovado, decidió que no podía esperar más. Era tiempo de un acercamiento. Contactó a la dirección de su pariente desconocido de inmediato. Soy Ana. Recibí tu mensaje sobre información acerca de mi tío abuelo. Estoy dispuesta a escuchar. La respuesta llegó rápidamente. Hablemos mañana por videollamada. Hay mucho que aclarar. Ana sintió como una adrenalina electrizante la envolvía. La conexión visual se convirtió rápidamente en una de las experiencias más intensas de su vida. Al iniciar la videollamada, vio a un hombre con un semblante serio, un aire de gravedad que la hizo sentir que estaba frente a una revelación monumental. Lo que puedo contarte cambiará lo que sabes de tu familia, afirmó. Ana, con el corazón latiendo con fuerza, lo escuchó detallar momentos oscuros. Palabras como escándalo, deshonor y decisiones fatales caían como piedras en su conciencia.
Mientras el hombre hablaba, ella reflexionaba sobre el peso que esas revelaciones traerían a su vida y sus decisiones. Tu tío abuelo no era simplemente complicado, sus decisiones repercutieron en generaciones, continuó. Esa noción de consecuencia resonó en su mente. Las sombras de su historia familiar se volvían más tangibles, más pesadas. Pero lo más impactante fue la mención de una carta que él había escrito, una confesión que, según su pariente, podría contener verdades que cambiarían no solo su percepción del pasado, sino también su propia visión del futuro. La revelación sobre la carta le hizo pensar en la herencia emocional, en cómo los secretos, aunque enterrados, influyen en el presente. Está realmente lista para enfrentarse a la verdad, sin importar cuán dolorosa o compleja sea. Ana sintió que cada letra de esa historia no solo le pertenecía a ella, sino a cada rincón de su propia identidad. Cuando la llamada terminó, se sentó en el silencio de su habitación, rodeada por las antiguas fotografías que antes evocaban nostalgia, ahora parecía que las miradas de sus antepasados sentían la misma expectativa que ella. Con cada descubrimiento, la responsabilidad de la historia se intensificaba. Podía manejar la verdad que estaba por venir. A medida que la ansiedad y el deseo de confrontar sus raíces se mezclaban, Ana tomó la decisión más importante de su vida. Iría en busca de esa carta. Lo que descubriera allí podría ser tanto su liberación como su condena. Sin embargo, ya no podía retroceder. El momento de la verdad estaba a la vista y la inquietud por lo que vendría la mantenía en un estado de alerta constante. ¿Estaba a punto de alterarse su entendimiento sobre sí misma y su familia para siempre? Ana sintió el peso de su decisión mientras se preparaba para la búsqueda de la carta. Cada paso que daba hacia esa incertidumbre era un intento por reconciliar su pasado y construir un futuro más consciente. La idea de descifrar el legado que su tío abuelo había dejado tras de sí la llenaba de temor y, al mismo tiempo, de una extraña energía. La búsqueda de la carta se convirtió en una odisea personal que definiría no solo su relación con la familia, sino también con ella misma. Comenzó por revisar los archivos familiares, meticulosamente organizados en cajas que su madre había almacenado en el desván. El ambiente era pesado, cargado de polvo y recuerdos. Cada documento que desenrollaba, cada fotografía que analizaba, era como abrir una ventana a un capítulo olvidado de su historia. Sin embargo, lo que más la inquietaba era la posibilidad de que esos materiales revelaran secretos que había preferido ignorar. Se sentía como una exploradora en territorio desconocido, enfrentando tanto las maravillas como las sombras del pasado. En sus momentos de soledad, reflexionaba sobre las decisiones que la habían llevado a este punto. Había abandonado algunas amistades que representaban una parte superficial de su vida, buscando en cambio conexiones más auténticas. La terapia le había enseñado a consolidar su voz interior, un ejercicio de autocompasión y autenticidad. Ahora, con cada evidencia que encontraba, se preguntaba si realmente estaba lista para destapar la historia que su familia había intentado ocultar. Ya había transcurrido una semana desde la videollamada con su pariente, y la urgencia de encontrar esa carta se hacía palpable. En sus pensamientos, la carta representaba la culminación de su viaje personal, una pieza maestra que concatenaría su situación actual con su linaje. La presión y la expectativa perturbaban su calma, como un tambor sonando con intensidad en su pecho. Finalmente, recordó que su tío abuelo había vivido en una antigua casa familiar que aún existía, un lugar que su madre le había descrito como un espacio lleno de relatos imborrables. Sin pensarlo dos veces, se decidió, iría a la casa. Este viaje no solo era físico, sino también un desplazamiento hacia el interior de sí misma. La búsqueda de la carta se tornaría una confrontación personal, un examen de su valentía y resiliencia. Ana alquiló un coche y puso rumbo a la vieja casa, sintiendo que la distancia la acercaba a las respuestas que tanto anhelaba. Mientras conducía, luchaba contra un torbellino de emociones. La expectativa roía el fondo de su mente, y la incertidumbre se convertía en aliada y enemiga. Había cercanos secretos familiares en juego y el eco de decisiones pasadas que reverberaba en cada kilómetro. Al llegar a la casa, la sensación de familiaridad y extrañeza la envolvía. Las paredes parecían susurrarle historias y la invitaron a cruzar el umbral de sus recuerdos. Se sentó en el jardín, un espacio que había sido testigo de su historia familiar. Con cada hoja que caía y cada sonido del viento, se dio cuenta de lo que estaba por enfrentarse, no solo historias de deshonor y escándalo, sino la posibilidad de redimensionar su vida entera. Mientras exploraba los rincones del jardín, su mente comenzó a divagar. ¿Qué la haría aceptar las verdades que esta búsqueda pudiera revelar?
Tenía que decidir si estaba dispuesta a desafiar lo que había aprendido sobre su familia y su identidad. En ese momento de reflexión, una brisa suave pareció atravesar el espacio, como si la naturaleza misma la apoyara en su decisión. Con un nuevo sentido de determinación, se levantó y caminó hacia la entrada de la casa. La búsqueda de la carta no solo sería una exploración de su legado, sino también una oportunidad para romper con cadenas que la habían mantenido atada a un pasado que no era únicamente suyo. Un escalofrío la recorrió cuando, al cruzar el umbral, sintió que estaba a punto de desvelar algo mucho más grande, una verdad que podría definir el resto de su vida. Con un latido final de anticipación, sus pasos resonaban en el viejo pasillo. Y en el fondo de su ser, sabía que cada decisión que había tomado la había llevado hacia esta confrontación final. Mientras comenzaba a explorar las habitaciones, ya no había vuelta atrás. La carta era solo una parte del todo, y en su búsqueda de la verdad, se preguntaba, ¿podría aceptar lo que estaba a punto de descubrir? Lo que se ocultaba tras esa puerta podría alterar no solo su propia historia, sino su esencia misma. Así, tomó aire y se adentró más en la casa, buscando la carta que promete cambiarlo todo. Ana se adentró en los pasillos oscuros de la casa familiar, cada paso resonando con ecos del pasado. En su mente, el peso de su búsqueda era un constante recordatorio de lo que estaba en juego, su identidad, su historia y el legado que acechaba desde las sombras. Al llegar a la antigua sala de estar, recordó la luz que solía entrar por la ventana en las frescas mañanas. Esa luz había sido testigo de risas, lágrimas y secretos que solo los muros conocían. Ahora, esos recuerdos se sentían como una mezcla de consuelo y desafío. Mientras exploraba la casa, Ana abrió armarios y revisó cajones en busca de la carta de su tío abuelo. Cada objeto que tocaba era un enlace a su pasado, un viejo marco de fotos, un libro cubierto de polvo, una alfombra desgastada. Era como si cada hallazgo le susurrara historias que llevaba años guardadas. De repente, en un rincón olvidado, encontró un cofre de madera. Su corazón se aceleró. Con manos temblorosas lo abrió y, entre documentos amarillentos, encontró una carta. Su carta, Ana la tomó en sus manos, sintiendo la fragilidad del papel y el anciano trazo de la escritura. Sabía que, al abrirla, desataría un torrente de revelaciones, pero estaba lista. Con cada palabra que leía, el mundo a su alrededor se desvaneció. La carta hablaba de decisiones difíciles, de sacrificios, de un amor prohibido y de la carga de un secreto que había pesado tanto en la conciencia familiar. Las líneas destilaban la angustia de un hombre que había vivido con la sombra de sus elecciones. Las lágrimas comenzaron a brotar en sus ojos mientras absorbía el contenido. Ese hombre, su tío abuelo, había sido un ser humano, un hijo, un padre, alguien atrapado en un torbellino de circunstancias. Comprendió que detrás de cada cifra fría en sus investigaciones había historias de personas con emociones, sueños y sufrimientos. La carga de su propia historia podía ser transformada, no podía permitirse aferrarse a un legado de dolor. En ese instante, la transformación se hizo evidente, había enfrentado la verdad y, en lugar de ser aplastante, se sintió empoderada. Ana había descubierto que reconocer las sombras podía liberarla de sus temores. Como una historiadora y como mujer, decidió que usaría su voz para contar estas historias, no solo sobre tragedias, sino sobre la resiliencia, el amor y la fuerza que llevaban consigo. Regresó a la ciudad con la carta en su bolso y una nueva determinación. Compartiría su hallazgo con su familia, quería que supieran que el pasado no tenía que definir su futuro. En su mente, además, una nueva narrativa comenzaba a tomar forma. Ana ideó un proyecto que combinaría la investigación académica con un enfoque más humanizado, un libro que explorara sus raíces no solo como una serie de eventos históricos, sino como una novela que entrelazara el dolor y la esperanza. Poco después, Ana tuvo una reunión con su terapeuta y se dio cuenta de que la carta había servido como catalizador para una profunda sanación personal. Ahora sentía un deseo ardiente de comunicar su experiencia, y esa conversación se convirtió en un pilar esencial para ella. Juntas, trabajaron en el desarrollo de su narrativa, enfocándose en la importancia de mirar hacia atrás no como un signo de carga, sino como una fuente de empoderamiento. A medida que su trabajo progresaba, comenzó a recibir elogios en su entorno académico. Sus colegas, que anteriormente la habían menospreciado, ahora se acercaban a ella, interesados en conocer su enfoque fresco y humano sobre la historia. Con cada artículo que publicaba, sentía cómo su confianza crecía. Ana logró obtener un reconocimiento importante en su laboratorio académico. Finalmente, su voz estaba siendo escuchada y su labor valorada.
Había conquistado su lugar en el mundo de la historia, estableciendo su compromiso no solo con el pasado, sino también con su desarrollo personal. Al final, cada número oculto se convirtió en un símbolo de las historias que había llevado dentro. Le enseñó que la historia se compone de mucho más que fechas y eventos. La valentía de contar la verdad, incluso cuando ésta es dolorosa, abre puertas a nuevas oportunidades, nuevas conexiones y una reconciliación con uno mismo. Ana se encontraba en un nuevo capítulo de su vida, donde su pasado ya no era una sombra, sino una luz que iluminaba el camino. Había superado el conflicto interno que antes le ataba y, en lugar de ser una víctima de su linaje, se había establecido como una voz digna en el mundo académico. Todo había estado en su búsqueda de la verdad y también en el reconocimiento de su fuerza interior. El viaje había sido difícil, pero la transformación de Ana era evidente, había aprendido a vivir su verdad. Al mirar hacia el horizonte, sabía que no solo había descubierto la historia de su familia, sino también la suya propia. Una historia de superación, una historia digna de ser contada. Ahora, es el momento de que ustedes también sean parte de esta travesía. Suscríbanse inmediatamente al canal para no perderse las próximas historias emotivas exclusivas. Dejen un me gusta ahora para alimentar el algoritmo y hacer crecer nuestra comunidad. Comenten sus reacciones y teorías sobre este final impactante y, por último, compartan instantáneamente este video con al menos 5 amigos que necesiten ver esta conclusión. Necesitan suscribirse ahora, porque los verdaderos fans de historias de superación personal entienden la importancia de apoyar el canal. No esperen ni un segundo más para compartir.